Es tiempo de comprar, es tiempo de vender, es tiempo de Inmobiliaria Solís. 50 años en Pando, junto al desarrollo de la ciudad. Compra y venta de propiedades, tasaciones, alquileres, administración, asesoría jurídica y contable. Al César, lo que es del César. Deposite su confianza en Inmobiliaria Solís, la primera inmobiliaria. Wilson Ferreira 1019, teléfono 22 92 24 94. Ya no tenés excusas para no cuidarte porque en Pando está Homeopatía La Rosa, con la más amplia gama de productos naturales tales como semillas, harinas, productos veganos, libres de gluten y más. También cuenta con productos de homeopatía y cuidado corporal. Homeopatía La Rosa los espera en Heliosinola 923 entre 18 de julio y Baltasar Brum a pasitos de Antel, con la mejor atención para todos. Buenas noches, ciudad. ¿Cómo están? Una satisfacción enorme poder estar como todos los miércoles en Perfiles. Le quiero hacer llegar al inicio nomás del programa un saludo para Alejandra Lencauskas, una amiga de acá de Pando, con quien tenemos desde hace mucho tiempo una relación de amistad con ella, con su mamá, con su novio, con Adrián, que está pasando por un problemita complicado de salud. Así que Alejandra, a mejorarse y a retomar pronto las actividades de todos los días. A todos muchas gracias como siempre por las muestras de afecto que nos dan en todos lados. Y hoy en Perfiles tenemos la presencia de un hombre que ingresa en esta oportunidad, en este año electoral, está ingresando a la arena política. Es periodista, ha trabajado en televisión, es escritor y ha tenido unos cuantos éxitos editoriales y es el candidato a diputado por Canelones de la Unión de Izquierdas Republicanas, Impulso Progresista, Leonardo Borges. Bienvenido, Leonardo. Bueno, muchas gracias, es un placer estar acá. ¿Cómo te encontrás en esta campaña que para vos es algo nuevo, entrar y ser candidato? Absolutamente nuevo. En realidad, esta es la primera vez que me meto a lo que es la contienda electoral. Se viene trabajado en política siempre detrás, ¿no? Nunca colocando la cara directamente. No protagonista. No protagonista, exacto. Por lo tanto, bueno, es la primera vez. ¿Eso en qué te cambia? ¿En qué te cambia en cuanto a tu vida? A ver, yo he estudiado durante casi toda mi vida la política uruguaya, ¿no? O sea, particularmente soy historiador, profesor de historia, y me especializo en lo que es historia política uruguaya. Entonces, claramente he estudiado la política desde todas las aristas posibles en la historia nacional. Y obviamente estar de este lado es muy especial para mí. ¿Por qué? Porque he estudiado tantos políticos y tan buenos y otros tan malos, pero que de alguna manera para mí es un desafío. Porque claramente uno se pone a pensar por qué vota la gente, ¿no? Esas son las preguntas que uno se puede hacer. ¿Por qué vota la gente? Entonces, en estos tiempos en los cuales de alguna manera han aparecido una serie de outsiders de la política con mucho de billetera grande, otros con un discurso de derecha muy fuerte y con apoyo militar, hoy en día en que la política parecería que tiene que ver con los me gusta, Obvio. ¿no? Entonces, claro, es un desafío decir, bueno, no, la política de hoy tal vez necesita un recambio, necesita un cambio, necesita gente joven. No es que sea joven, pero para el Uruguay soy joven, porque tengo 38. Por supuesto. Pero bueno, Macron tiene 39 y es presidente de Francia. ¿No? Uruguay es un país que, de alguna manera, lo joven es algo conceptualmente diferente. Pero bueno, me parece que es un momento especial y creo que está cambiando de alguna manera la política uruguaya. Leonardo, ¿qué nos jugamos el 27 de octubre? ¿Qué se juega el Uruguay? Yo creo que claramente lo que se juega es seguir con el impulso o meter un freno. Para mí claramente va por ahí. En realidad siempre metiéndome en el terreno histórico, que es donde me siento un poco más cómodo, hace 100 años pasaba algo parecido en el Uruguay. Hace 100 años gobernaba don Pepe Valle, ¿no? José Valle Ordóñez, y en 1915 Feliciano Viera, quien gana la elección, dice hay que hacer un alto en las reformas. A eso se lo conoció históricamente como el Alto de Viera,
¿verdad? Entonces, ese Alto de Viera fue una conjunción de fuerzas conservadoras, oligárquicas se le llamaba en aquella época, aunque hoy en día oligarquía es una palabra que tal vez debemos cambiarla por elites, pero de alguna manera esa fuerza conservadora estaba representada no solo por Viera, sino que detrás había fuerzas de todos los partidos que lo que intentaban era frenar el impulso que venía tomando el progresismo, en este caso representado por Valle y Ordóñez. ¿Y quiénes estaban? El riverismo. ¿Quién era el líder del riverismo? Manini Ríos. Qué casualidad. ¿Y quiénes estaban detrás de ese freno? Luis Alberto Herrera, el líder del herrerismo. Ahora, ¿tiene que ver, o se puede hacer un paralelismo entre aquel Manini Ríos, a quien tú tildás de conservador, que frenaba o estaba de acuerdo en frenar las reformas de Valle, y este Manini Ríos, líder del partido Cabildo Abierto, que hoy se presenta también a las elecciones y que comparece con su partido procurando ser presidente? ¿Hay un paralelismo entre un Manini y otro? Sí, por supuesto. Sí, claro. Pero genético hay una continuidad de un pensamiento de derecha, conservador. En este caso se le agrega el tema militar, ¿no? Claramente el tema militar de alguna forma lo separa tanto de su padre como de su abuelo. Pues su padre también intentó estar en política y formó su propio partido inclusive, pero Carlos Manini Ríos. Pero lo interesante acá no es, digamos, hacer un paralelismo entre Manini y Manini o entre Luis Alberto Herrera y la calle Pou, sino eso es casi anecdótico. Lo que sí sucede de la misma forma como lo marcó Carlos Real de Azúa en su libro El impulso y su freno, es que en este momento hay un intento de un freno al progresismo. ¿Que ese progresismo de alguna forma cometió errores? Cometió errores. ¿Que hay que cambiar el cambio? Hay que cambiar el cambio en determinadas cosas. Pero, ¿qué es lo que hay del otro lado? Se abren dos caminos. Yo creo que estamos en un momento donde se abren dos caminos. Por un lado es el progresismo y por otro lado el freno. Yo elijo el progresismo, criticándolo, intentando mejorarlo. Obviamente hay puntos en los cuales nosotros estamos en desacuerdo en muchas cosas, pero elijo este camino. Me parece que es un momento para elegir un camino. Ahora, Leonardo, por un lado está Daniel Martínez, por el otro lado está la oposición, que puede ser cualquiera. Todos. Luis Alberto Lacalle Pou, Ernesto Talvi, Manini Ríos, Edgardo Novi, bueno, toda la oposición. La pregunta sería la siguiente, o sea, ¿en qué, los que están en la oposición, en qué frenan, en qué podrían llegar a frenar este progresismo? Y bueno, primero que nada, ninguno tiene un programa común, ¿no? Entonces, uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es el programa de Lacalle Pou? ¿Cuál es el programa de Talvi? ¿Cuál es el programa de Novi? ¿Cuál es el programa de Manini Ríos? ¿No? En esos programas claramente lo que hay es un anti-frente amplismo. Eso es lo que hay, básicamente. Como decía Borges, no los une el amor, los une el espanto a ellos. ¿Tá? Entonces, pues, si estamos en contra del Frente Amplio. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, claramente vamos a analizar discursos. Si querés, analizamos discursos. Lacalle Pou claramente es un hombre que, con respecto a lo que él llama gasto social, no está muy de acuerdo. Más allá de que quiere maquillarlo colocando a Pablo Bartol, que es un tipo que me parece un tipo muy valioso, pero la política detrás de Lacalle Pou ha sido siempre la de la motosierra, como su padre. ¿Tá? ¿Qué recortaría? Todo. No, te recortaría todo. Todo. Escúchenlo, escuchen a Lacalle Pou, escuchen a Talvi, que se autodefine como progresista liberal, liberal progresista, que es casi un oxímoron, para mí es como una especie de oxímoron. ¿Qué es lo que dice? Bueno, que va a recortar los empleados públicos, que va a hacer 136 liceos en 5 años, es un liceo cada 18 días. Va a ser un liceo cada 18 días. Y los va a hacer recortando funcionarios públicos. O sea que en este momento tenemos escasez de maestros, pero él va a lograr de alguna manera duplicarlo como una especie de clonación. ¿Por qué? Porque no va a gastar más en el Estado, porque además claramente para Talvi es un Chicago Boy de cuarta generación, es un hombre que estudió en la Universidad de Illinois, de donde salió Milton Friedman, donde Milton Friedman fue el que generó la Escuela de Chicago, escuela de la cual salió el cambio estructural neoliberal en los años 90. Él es de cuarta generación. ¿No? Tenemos a Milton Friedman, sus alumnos, los alumnos de sus alumnos, y después viene Talvi y otros. Obviamente, estamos hablando de intelectuales y técnicos de primera línea, no estamos en contra de lo que es intelectualmente Talvi, pero no estamos de acuerdo con lo que dicen, no estamos de acuerdo con lo que plantean, achicar el Estado. Es la misma reestructura o el ajuste estructural de los años 90. Ahora, es muy similar. Ahora, esa propuesta que hace tanto Lacalle Pou como Talvi, fundamentalmente Talvi, de achicar el Estado, esa propuesta no tiene algo que ver con que el Estado
pesa demasiado para la gente que trabaja, para la gente que tiene un negocio, para la gente que tiene una pequeña y mediana empresa, que hoy por hoy muchos de ellos, de acuerdo a lo que se está viendo, no lo invento yo, están cerrando y no pueden tampoco tomar más personal, más empleados, porque los impuestos los absorben de una manera que no pueden asumir esa responsabilidad de pago de esa cantidad de impuestos. Entonces, yo pregunto, ¿ese achicamiento del Estado no tiene que ver con darle un poco más de aire, un poco más de oxígeno a la pequeña y mediana empresa? Sí. Estado, juez y gendarme, no. Y lo que plantea esta teoría neoliberal absoluta es el Estado, juez y gendarme. Yo estoy de acuerdo de que el Estado, de alguna manera, tiene grandes falencias. Un Estado que obviamente no creó el Frente Amplio, que es un Estado gordo y welfare state que viene desde antes, justamente que nace con el vallismo. Pero Estado inteligente con buena gestión, sí. Pero no el recorte que pretenden hacer, obviamente. A ver, vamos a ensuciar la cancha. Talvi dijo, cuando asumió el gabinete ministerial de Macri, dijo que era el mejor que tenía ningún país latinoamericano. Ahí está el resultado. Endeudamiento como nunca de la Argentina, políticas liberales que ahora están tratando de ir hacia atrás, tomando algunas medidas que tomó Cristina Fernández de Kirchner para poder soportar el envión de la crisis que ellos mismos generaron. Entonces, yo creo que el freno viene por ahí, gasto social, estoy hablando en boca de ello, ¿no? Gasto social. Yo creo que es inversión social. Estamos hablando de esa concepción de alguna manera de que el Estado es un accesorio, de que en realidad tiene que ser pequeño. No, el Estado tiene que ser el Estado como lo pensó Pepe Valle, el Estado del vallismo primigenio, el Estado escudo de los pobres. ¿Tá? O sea, un gobierno progresista tiene que ser un gobierno para todos, no un gobierno para un pequeño grupo. Y yo creo que Talvi, Lacalle Pou, Manini, no podemos ni empezar a hablar de Manini porque ya es una cosa muy compleja, pero yo creo que lo que podemos colocar como la derecha, y bueno, es un gobierno, o pretenden hacer un gobierno para unos pocos. Ateniéndonos un poquito al jingle de la campaña de Martínez, ¿qué es lo que quiere él hacer, o mejor dicho, qué es lo que el gobierno y sus seguidores quieren hacer bien o quieren hacer mejor que no se hizo tan bien en estos periodos? Bien. Porque se está hablando de hacerlo mejor. Sí, ahora sí. Cuando hablamos de alguna manera de cuáles son los caminos, yo fui claro, ¿no? Bueno, ahora que elegimos el camino, tengo 1000 críticas para hacer. Tenemos 1000 críticas para hacer. Educación. ¿Tá? La educación necesita una reforma. Esto no quiere decir que no se haya hecho nada, se ha hecho mucho, pero se ha hecho a pequeños retazos. Hay que hacer una gran reforma educativa, eso verdaderamente me parece que están de acuerdo todos los partidos. El sueño sería que fuera una política de Estado, ¿no? Eso sería como un sueño irrealizable tal vez en este contexto político, pero en la educación se nos va la vida. La cultura ha sido en los últimos años, creo yo, que se ha invertido mucho, pero ha sido utilizada por un pequeño grupo. Hay que ampliarlo, hay que abrirlo. La vivienda es una de las cosas que nos quita el sueño. A mí personalmente me quita el sueño el acceso a la vivienda, porque la Constitución dice que todos tenemos que tener acceso a la vivienda y me parece que es importante apostar a nuevas formas de construcción, cooperativismo, seguir algunos caminos que se vienen haciendo, pero perfeccionarlos. La seguridad es un problema la seguridad, porque de alguna manera se ha invertido como nunca, pero los resultados no han sido los deseables. Por lo tanto, creo que estos son los temas que el cambio debe mejorar. Ahora, Leonardo, vos me has hablado de educación, de cultura, de seguridad. Todos son los temas que evidentemente están en el tapete en una campaña. Te agregaría empleo. El empleo, lógico. Son 15 años, casi 15 años de gobierno frente amplista con mayorías parlamentarias. Entonces, lo que tú decís es verdad, en el sentido de que posiblemente en varios de los rubros se haya otorgado unas sumas de dinero que eran y no tan posiblemente, sino superiores a las que tenían realmente en otras administraciones, de otras administraciones. La pregunta es la siguiente: ¿qué falló? ¿La gestión? Y yo te pregunto, si falló la gestión, si esa es la respuesta, ¿quién va a gestionar?
falló la gestión, una gestión que se hizo con mayorías parlamentarias durante 15 años y va a seguir gestionando el mismo grupo que gestionó o que había gestionado anteriormente, con una gestión que evidentemente está dejando que desear. No, a ver, todo partido político es un conjunto de personas. Y en el caso del Frente Amplio se agrega de que son un conjunto de partidos, ¿no? Al ser un conjunto de partidos, de alguna manera, lo que se da es que obviamente gobernó Tabaré Vázquez en la primera presidencia. Creo que nadie puede decir nada de lo que fue la primera presidencia de Tabaré Vázquez, ¿está? Desde el punto de vista de la reforma tributaria, de la reforma de la salud, del tema del tabaco, etcétera, etcétera. La presidencia de Mujica es mucho más discutible, bastante más discutible, en lo que tiene que ver con una forma de administrar que no era exactamente la que venía llevando adelante el otro grupo, que era de alguna manera Tabaré Vázquez. De hecho, bueno, cuando entrega el gobierno Mujica, con un montón de falencias que tienen que ver, bueno, con Pluna, que tienen que ver con una serie de cosas, inclusive con el Fondes, con formas de administrar más que nada. Y después el gobierno de Tabaré Vázquez, que de alguna manera lo agarra a Tabaré Vázquez con un crecimiento económico cada vez más pequeño, que tiene que ver con un contexto internacional y con un contexto regional, y que obviamente logra poner la casa en su lugar nuevamente. Justamente, ¿qué es lo que falló? Bueno, fallaron algunas cosas que tienen que ver con que se hizo mucho, pero hay que hacer mucho más. Y a veces hay que cambiar algunas cosas. Obviamente, mirá el elenco, por ejemplo, de gobierno de Martínez, ¿no? En economía, ¿quién está? Está Pablo Ferreri, que de alguna manera es una garantía del astorismo, es una garantía de alguna manera del equipo económico actual. Pero hay un montón de gente que no es la misma que está ahora, ¿tá? Mirá educación, Arocena, Gabriel Kirich, tipo brillante, pero que no estaba anteriormente. O sea, me parece que de alguna forma uno no puede creer que un gobierno viene y automáticamente con una varita mágica cambia todo. Porque eso no sucedió. De hecho, el Partido Colorado gobernó en 98 años. ¿Ah? 98 años gobernó. Entonces, me parece que lo importante acá es decir, bueno, este es el sendero, este es el camino. ¿Estuvo todo bien? No, no estuvo todo bien. Hay cosas que a mí no me gustan para nada. Y justamente estar en Impulso Progresista con Fernando Amado, a mí me da la libertad de poder criticar libremente. ¿Por qué? Porque no formamos parte del Frente Amplio, sino formamos parte de ese impulso. Apoyamos a Daniel Martínez en su candidatura y tenemos la libertad y la cintura para decir, bueno, esto no nos gusta, no nos gustó, esto hay que cambiarlo. ¿Tá? ¿Cómo se explica, Leonardo, precisamente eso que tú estás diciendo ahora? El hecho de estar apoyando al candidato del Frente Amplio, pero no estar dentro del Frente Amplio. Eso es algo que ya sucedió en el Frente Amplio. De hecho, la primera vez que gana el Frente Amplio en el año 2005 no es Frente Amplio, ¿no? Sino que era Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría. Básicamente era una especie de mamushka, de muñeca rusa, en la cual se encontraba todo el espectro político que apoyaba la candidatura de Tabaré Vázquez en aquel 2004. O sea, no es algo nuevo, es algo que ya sucedió. Y después, obviamente, se fueron metiendo al Frente Amplio. Los sectores de la Nueva Mayoría después se van metiendo al Frente Amplio. Pero al principio era la Nueva Mayoría. Con eso se explica, porque yo conozco a Fernando Amado, tengo el máximo de los respetos por él y por toda su trayectoria, que si bien se inició en el Partido Colorado, hoy por hoy se ha desafiliado de la vieja colectividad. Pero eso que tú decís, está explicando de alguna manera lo que él decía estando dentro del Partido Colorado. Que él había dicho que él no se afiliaría nunca al Frente Amplio porque, entre otras cosas, apañaba, término que utilizó él, dictaduras como la que Venezuela, creo que mencionó a Cuba también. Sin embargo, hoy por hoy, parece que hubiera habido un vuelco en Fernando de 180 grados. No filosófico, posiblemente las coordenadas filosóficas sean las mismas, pero sí de posición política, porque de pasar a sostener eso, a sostener esto otro. En el Frente Amplio, por ejemplo, hoy por hoy, la Venezuela de Maduro sigue teniendo defensores. Sí, claro, pero sigue teniendo... A ver, el Frente Amplio, volvemos a lo mismo, ¿no? Es complejo, es una coalición de partidos muy compleja, muy delicada, que ha funcionado muy bien, pero que obviamente tiene como fuerza máxima las bases. Cosa que los partidos tradicionales, fundacionales, no lo tienen. Pero además de las bases, que son las que generan un programa único, otra cosa que los partidos fundacionales tradicionales no lo tienen, pero además de eso, justamente las divergencias internas. El candidato presidencial Martínez ha dicho
y ha sostenido que Venezuela es una dictadura. Claro, si uno va a hablar, por ejemplo, con Gerardo Núñez, diputado por Montevideo, del Partido Comunista, te va a decir que no. Juan Castillo también te va a decir que no. Pero ahí tiene que ver de alguna manera lo que es la diversidad del Frente Amplio. Pero claramente Fernando Amado puede estar tranquilo y puede decir él o yo de que para nosotros Venezuela es una dictadura. Es un gobierno, obviamente, no solo un gobierno dictatorial, sino que es un gobierno que ha perdido el rumbo hace muchísimo tiempo desde el punto de vista de los derechos individuales, muchísimo tiempo. Pero ahora, ¿cómo se concilia eso? ¿Cómo se logra que no se ha logrado hasta ahora una posición unánime de Uruguay frente a la situación de Venezuela? Porque quienes pretenden condenar el sistema político de Venezuela, no al pueblo, que no tiene nada que ver, estamos hablando del sistema político, quienes pretenden condenarlo se encuentran con aquellos que lo sustentan. Sí, o sea, claro. ahí, o sea, es en un mismo partido, en una fuerza política, sí, hay un choque de ideas muy importante. Hay un choque de ideas como hay en otros partidos con respecto al aborto, como hubo con respecto a la marihuana, con respecto al matrimonio homosexual. Pero el tema con respecto a Venezuela es que quienes defienden la posición de Maduro marcan una cosa que es cierta y otra que no. Hay una cosa que marcan que es cierta y que tiene que ver con la incidencia internacional en Venezuela, ¿tá? Y con, de alguna manera, el ojo periodístico colocado solo en Venezuela y no en el resto. Y eso es verdad. Pero por otro lado, no marcan de que obviamente Venezuela es un país donde no funciona la democracia tal y como nosotros la conocemos, y justo el Uruguay, que es un país de los pocos países del mundo con una democracia plena. Porque estamos del otro lado, absoluta y totalmente. Pero obviamente que cuando determinados movimientos políticos te plantean y te dicen esto, sí, bueno, mira, la incidencia internacional, el papel de Estados Unidos, y uno te dice, sí, bueno, eso es verdad, pero no quita de que obviamente sea un gobierno dictatorial con persecuciones, con presos políticos. Y bueno, eso tendrá que discutirlo el Frente Amplio a su interna. Digo, UNIR está muy tranquilo en su posición. ¿Ustedes no integran la interna del Frente? No, ni la orgánica, nada, no. Ni el plenario, ni los órganos deliberantes. No. Independientes, justamente para apoyar el camino. O sea que responden pura y exclusivamente a Martínez. Seguro, claro. Digamos, lo que es el impulso, ¿tá? En algún momento llamado Nuevo Impulso, es justamente Fernando Amado, su sector, con Martínez. Lo que querría decir también, por ejemplo, que si en el día de mañana, suponiendo que el Frente Amplio estuviera llamado a ejercer un cuarto gobierno, mañana, por decir algo, Astori o Ferreri tomaran alguna decisión desde el punto de vista económico que no convenza a UNIR, entonces ustedes no la votan. Y no. En ese sentido, claro, digamos que la disciplina partidaria tal y como la conocemos nosotros no aplicaría. Pero ¿y eso se lo permiten? Hasta ahora sí. Hasta ahora sí, claro. Sí. Por Porque supuesto. después, o sea, poniéndonos en ese escenario, puede llegar a una instancia parlamentaria, y no es hacer futurología ni nada por el estilo, donde, bueno, toda la gente que votó a Martínez, todo el Frente Amplio, va a apoyar una determinada norma. Siendo gobierno no, posiblemente. Siendo gobierno no. Entonces, ahí en ese momento, UNIR no está de acuerdo. Pero, ¿no les parece que puede haber presiones? La política es el arte de lo posible y de la negociación. Y justamente lo que se está gestando con el impulso, con progresistas, que es el sublema que de alguna manera está abarcando a gran parte del Frente Amplio, con justamente Fernando Amado y UNIR, de alguna forma plantea la necesidad de negociar, la necesidad constante de generar puentes, de tender puentes. Los romanos creían que los puentes eran sagrados, y por eso todos los puentes en la cultura romana, del Imperio Romano, tenían un pontífice. Y de ahí viene, de alguna manera, cuando se cristianiza el Imperio Romano, el Santo Pontífice, que es el que tiende puentes. Entonces, la política también es el arte de tender puentes. Justamente, lo que se está gestando ahora es algo nuevo. ¿Con qué no transás en esos puentes, en esa negociación? Siendo que la política es el arte de lo posible, Sí. Y de la negociación, que yo también estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿qué es lo que Leonardo Borges, con qué no tranza? ¿Con qué decís, no, si me piden que deje esto, no hay negociación posible? No, pero, a ver, si yo pienso en los grandes puntos, estamos de acuerdo. El papel del Estado, ¿tá?
porque en esencia, digamos, el Frente Amplio tiene mucho de vallismo primigenio. Por lo tanto, en eso estamos de acuerdo. El papel del Estado, ¿tá? La defensa de los más débiles, los derechos como se han dado como nunca. En estos últimos 15 años se han otorgado derechos, pero no como dádivas, sino por la lucha generada, por los colectivos, etcétera, etcétera, como nunca, estamos de acuerdo. Hay tantas cosas en las que estamos de acuerdo que ahora me preguntás en qué no puedo estar de acuerdo y no sé qué se les puede ocurrir. Sí, o sea, habría que verlo en su momento. Claro. Algo que diga, bueno, no, yo con esto no transo, no dejo tal cosa, o no voy a hacer tal otra, o no puedo acompañar tal decisión. Nada que vaya en contra de esa prédica y esa lucha en favor de los más débiles. Pero estos 15 años no han demostrado eso. Y nada que vaya en contra de esa lucha. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con el caso de las personas que el Ministerio de Salud Pública y el Estado tendría que haberles otorgado, o por lo menos otorgado la posibilidad de obtener remedios, medicamentos para enfermedades terminales? Que ahí en ese caso no se vulneró el derecho de los más débiles. Te respondo algo antes. No transo, ¿sabes en qué? Y esto porque hay una parte del Frente Amplio que lo plantea, en hacer desaparecer el ejército y las Fuerzas Armadas. En eso no transo. En eso no transas. No transo. Sí. Yo creo que es fundamental las Fuerzas Armadas, no con las de la doctrina de la seguridad nacional de los años 60 de ninguna manera, sino unas Fuerzas Armadas modernas, ágiles y que defiendan la soberanía por aire, por mar y por tierra del país. Pero bueno, está. Con respecto a los medicamentos de alto costo, acá en realidad tendríamos que empezar a sacar papeles y documentos en algo que es esencialmente demasiado delicado y uno podría estar jugando con la necesidad de la gente, pero esto es así. En estos 15 años, el número de medicamentos que le da el Fondo Nacional de Recursos a las personas ha crecido exponencialmente. Claro, obviamente que uno siempre escucha la noticia del que no dan, ¿se entiende? Sí. Pero ha crecido exponencialmente, vayan a buscarlo. Ha crecido, no quiero decir un número que no sea, pero ha crecido bastante el número de medicamentos que se dan, que antes no se daban. Obviamente queda muchísimo por hacer, ¿tá? Uno siempre ve, y bueno, en mi trabajo también he entrevistado muchas veces a Juan Cereta, que es un gran defensor de justamente las personas que piden esos medicamentos con todo derecho, y lamentablemente muchas veces sale positivo el juicio cuando las personas ya están muertas, que es una cosa terrible, pero obviamente hay que trabajar en eso, pero tampoco es cuestión de decir no se le da a nadie, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero tú mismo lo estás diciendo, Leonardo, que hay personas que cuando ganan el juicio ya no están. Sí, claro, sí. Y ahí en eso, ¿no se está vulnerando un derecho? Esa gente que tiene el derecho a recibir esa medicación tan costosa muchas veces y que el Estado, como cosa lógica, como función casi inherente del Estado, debería suministrárselo. Y sin embargo, se ve que a veces en el país tiene gastos que podrían evitarse porque son un poco superfluos, son un poco, o sea, que no interesarían tanto para la sociedad. Y en este caso las personas están luchando para mantenerse con vida. No, sin duda. A ver, sin duda que estamos en una entrevista y yo no te puedo responder otra cosa que no sea así, que tenés razón. Porque me estás planteando una cosa como que me estás colocando en un lugar, o me querés colocar en un lugar que es poco cómodo. Yo te voy a tener que decir que sí, obviamente, porque tienen derecho, pero cuando te estoy diciendo que ha crecido ese número y sigue creciendo el número de medicamentos, me parece que es importante eso. Después lo otro, obviamente, el Estado tiene recursos finitos. Después podemos discutir, obviamente, dónde se gastan y cómo se gastan, y hay un montón de cosas que hay que ajustar tuercas, muchísimos lugares que hay que ajustar tuercas. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no en el discurso siempre colocás al otro en un lugar incómodo. Yo no estoy defendiendo que el Estado no dé medicamentos. Lo que estoy diciendo es que obviamente hay mucho por hacer, pero mucho se ha hecho. Nada más. Vamos a pasar para otro plano. ¿Cuántos libros has escrito? 10. El último de ellos, que te agradezco muchísimo que me lo obsequiaras y hace mucho tiempo que lo quería leer porque me parece que tocas una serie de temas sumamente interesantes cuando te referís a algunos mitos de la historia uruguaya, como que tenemos un relato oficial pero no estás tan de acuerdo con que el Uruguay lo tenga.
¿De alguna manera es eso? Sí, yo lo que planteo la historia escondida del Uruguay es la idea de que el Uruguay tiene una historia oficial, que yo le llamo una enfermedad, una especie de enfermedad que hace metástasis en el presente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos construido un relato en la historia del Uruguay que repetimos casi como un rosario y que en realidad lo que hace es quitar nuestra capacidad crítica con respecto a la historia. Esto es una concepción historiográfica, es decir, bueno, tenemos una historia oficial. Casi todos los países tienen una historia oficial, pero la nuestra como que pasó todos los límites conocidos. Por ejemplo, nuestros mitos tienen que ver con... Hay pequeños mitos y grandes mitos. Vamos a los grandes. Bueno, por ejemplo, Artigas. Artigas es uno de los grandes mitos de la historia uruguaya, construido en la necesidad, en algún momento histórico, de un prócer, de un héroe, de un caudillo que uniera a una fragmentada nacionalidad uruguaya. Porque los uruguayos, antes de ser uruguayos, fuimos blancos y colorados y nos peleamos hasta el cansancio durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Por lo tanto, la aparición de Artigas es una necesidad. Pero ¿qué pasa? Artigas se convierte en una especie de símbolo, de mito, que quedan tan enraizado en nuestra idiosincrasia que hoy en día Artigas es todo y es nada. ¿Le sacás a Artigas el carácter de héroe nacional? No, sí, héroe nacional no es, claramente. No es un héroe nacional. No es héroe nacional en el sentido en el cual Artigas nunca peleó por el Uruguay. Artigas nunca soñó con el Uruguay. Sus ideas, el ideario artiguista que tanto levantan barderas mucha gente, nada tenían que ver con el Uruguay, sino con una federación. En realidad podemos discutir si federación o confederación, que es una discusión un poco técnica, pero tenían que ver con las Provincias Unidas del Río de la Plata. Nada tenían que ver con una segregación, una balcanización posterior que se llama Uruguay, y en la que mucho tuvo que ver Inglaterra en realidad. Otra persona, otro de los personajes históricos de nuestro país que también mencionás en tu libro es a José Pedro Varela. Sí, José Pedro Varela también es un gran mito. Y es un gran mito, es muy divertido, muy interesante ver, por ejemplo, agarrar un niño, ¿no? y le preguntás qué edad tiene Varela, porque lo que ve el niño es el carnet, ¿no? Esa imagen de Varela que tenemos, sí. Parece un viejo. Varela murió con 34 años. Con 34 años, sí. Era un tipo joven. Y hizo gran parte de lo que hizo, que fue muy importante, siendo muy joven. ¿Tá? Pero es como un gran mito, ¿no? Varela es el reformador, es eso que nosotros colocamos ahí. Pero hay una cosa que es importante, y es, primero que nada, que antes de Varela ya había muchos uruguayos que hablaban de educación. Muchísimos. ¿Tá? Después, otra cosa importante es, bueno, ¿hasta qué punto la reforma de Varela es algo nuevo y novedoso? En realidad Varela tiene una relación muy importante con Sarmiento. Lo que pasa es que a los uruguayos nos genera un poco de repulsión Sarmiento, que decía que la sangre de los gauchos era buen abono y qué sé yo, pero Sarmiento tuvo una gran influencia en Varela. Pero al mismo tiempo uno se pone a mirar y dice, bueno, en el marco de la modernización, con la torre a la cabeza, bueno, ¿por qué se da toda esta modernización? En el campo, en las comunicaciones, en la reforma escolar, en el Estado, en el ejército. Y entonces uno, por ejemplo, va a buscar, que yo lo cito en el libro, un documento de Domingo Ordoniana, que fue fundador de la Asociación Rural del Uruguay, de 1873, 3 años antes de la reforma de Varela y además un año antes de que Varela escribiera La Educación del Pueblo. Y él escribe en la revista de la ARU, que es momento de que el Uruguay eduque a la mano de obra. ¿Tá? Fíjate vos, el presidente de la ARU es el instrumento más importante que tenían los estancieros para imponer poder, para imponerse sobre los gobiernos. Lo dice la ARU, no lo digo yo. En la acta fundacional dice que son un instrumento de poder. Entonces, ese hombre plantea de que hay que educar la mano de obra, pero no para que sepan leer y escribir, sino para que sepan que hay que levantarse temprano, que hay que pedir permiso, que hay que cobrar y ir a comprar, pero no hay que robar. O sea, todo eso lo plantea Domingo Ordoniana en 1873. ¿Qué quiero decir con esto? Que no pensemos que la reforma vareliana es el héroe Varela que viene y de alguna manera con la varita mágica toca y el Uruguay se educa. ¿Por qué? Por el altruismo de la clase alta. No, lo que hay de alguna forma también es un cambio a nivel latinoamericano que se venía dando en toda América Latina, que es la entrada en la economía agroexportadora de los países latinoamericanos, en el caso nuestro vendiendo lana, y eso genera una serie de cambios en los cuales también está la formación de la mano de obra. Y Varela es un tipo muy valioso,
Digo esto porque la gente a veces se enoja cuando yo hablo de Artigas o de algunos personajes porque piensa que yo critico a los personajes. Yo critico las visiones que tenemos de esos personajes. No sé cuánta gente leyó La Educación del Pueblo, yo la leí. Porque después hablan, los políticos mucho, ¿no? Hablan de Varela y nunca leyeron La Educación del Pueblo. Que no es un tan buen libro, pero más allá de todo tiene unas ideas muy interesantes, muy interesantes. Pero el mito Varela va por ahí, ¿no? El mito va en este sentido. La historia uruguaya es una historia extremadamente romántica. Esto desde el punto de vista historiográfico. El romanticismo es un movimiento que se da en el siglo XVIII y XIX de exaltación de los sentimientos, ¿no? Y en historiografía tiene a dos grandes representantes, a Michelet en Francia y a Carlyle en Inglaterra. Entonces Carlyle lo que decía era que la historia la hacen los hombres. Los hombres, ¿no? Obviamente la mujer estaba invisibilizada. Pero la hacen los hombres. Un hombre, uno. Entonces nosotros tenemos esa concepción de que Artigas hizo la revolución. ¿Y el pueblo? Varela hizo la reforma. ¿Y el resto de la gente? Valle es creador de su tiempo. ¿Y el resto de la gente? O sea, en historia, los cambios se dan de forma multicausal, obviamente, pero además se dan arrastrados por las circunstancias y por la gente. Entonces, digamos, la historia escondida critica eso también. Que tenemos una historia tan pero tan romántica que creemos que la historia la hacen una persona. Y son varios, es un pueblo entero que está haciendo la historia. Barrán planteaba que Artigas era un conductor y conducido. O sea, no podemos creer que las personas... Esa es una visión romántica, que cada tanto aparece una persona brillante y maravillosa que nos cambia la vida. Leonardo, de este tema y de otros temas, volviendo a la parte política, vamos a seguir después del corte comercial. No se vayan, amigos, continuamos en Perfiles. Es tiempo de comprar, es tiempo de vender, es tiempo de Inmobiliaria Solís. 50 años en Pando, junto al desarrollo de la ciudad. Compra y venta de propiedades, tasaciones, alquileres, administración, asesoría jurídica y contable. Al César, lo que es del César. Deposite su confianza en Inmobiliaria Solís, la primera inmobiliaria. Wilson Ferreira 1019, teléfono 22 92 24 94. Ya no tenés excusas para no cuidarte porque en Pando está Homeopatía La Rosa, con la más amplia gama de productos naturales tales como semillas, harinas, productos veganos, libres de gluten y más. También cuenta con productos de homeopatía y cuidado corporal. Homeopatía La Rosa los espera en Heliosinola 923 entre 18 de julio y Baltasar Brum a pasitos de Antel, con la mejor atención para todos. Y continuamos con el profesor Leonardo Borges. Leonardo, profesor de secundaria, ¿durante cuántos años? Y bueno, ya 18. 18 años. Ya 18 años y educación terciaria también. Siempre historia. Siempre historia. Di durante un tiempo, debo admitirlo, cuando recién salí y egresé, música. Como yo toco la guitarra y qué sé yo, qué sé cuánto, y tenía poquitas horas. ¿Te gusta la música? Me metí a dar música, pero lo di hasta que pude conseguir horas de historia y ya ahí no di. Que ahí sí, lógicamente, que es lo tuyo. Claro, exacto. Ahí está. Exacto. Dijiste que 10 libros, aparte de este último, algunos los has escrito también, has sido corredactor del mismo. Sí, en alguna oportunidad. Yo empecé en el año, cuando tenía 18, 19 años, 20 años, ahí de alguna manera empecé a querer escribir y qué sé yo. En el año 2000 hubo un concurso por los 150 años de la muerte de Artigas, concurso a nivel nacional. Yo me presenté a ese concurso como estudiante de profesorado y lo gané. Entonces, eso me abrió algunas puertas, ¿tá? Si bien no me publicaron ese libro, sí, era lo que me habían prometido, y bueno, pero cambió el codicil en aquel momento, dejó Rama y vino Bonilla, y hubo algunos cambios. Conocí historiadores, entonces de alguna manera mi acercamiento con Carlos Maggi, y empecé a trabajar con él, me acerqué con Carlos Maggi, él como que me agarró, ¿no? Esa cosa de viejo sabio, sí, me agarró y dijo, bueno, vamos a trabajar, y nos pusimos a trabajar y escribimos 2 libros juntos. La verdad aprendí muchísimo de Maggi, la verdad aprendí muchísimo pensando en algunas cosas diferentes, pero justamente Carlos Maggi tenía una cosa que para mí es brillante, y es, siendo uno de los más importantes intelectuales del Uruguay, te daba lugar
a que vos hablaras, discutía contigo de igual a igual. Que no lo hacen todos, ¿verdad? No, jamás te decía, ¿y vos que hablás de esto que no sabés? Y a veces yo estaba discutiendo cosas de la generación del 45. Sí, y te permite expresar tu opinión y decir lo que pensás con respeto a cada liberal. tema, con el respeto debido. Un liberal en lo político y en lo intelectual. ¿Quiénes te votan? ¿Quiénes me votan? Sí. No sé. Mejor dicho, ¿a quién orientás tu discurso político? Porque llega un momento que la cuestión se vuelve numérica. Sí, o sea, claro. Vos tenés que llegar al Parlamento y para eso se te exige una cantidad determinada de votos. Sí, al no tener de alguna manera una cultura política en lo que tiene que ver con lo electoral, no tengo una estrategia que diga, bueno, yo quiero agarrar los votos de fulano o de mengano. Yo me planteo como soy, con mis errores, con mis virtudes y mis defectos, y ahí veremos de alguna forma a quién le parece bueno prestarnos el voto. Porque claro, es prestarnos el voto. Nosotros, si llegamos al Parlamento, tenemos ya una serie de cosas pensadas con el equipo, pues somos un equipo en realidad. Tenemos un equipo que estamos trabajando por Canelones, al mismo tiempo que trabajamos lo electoral, digamos, también estamos juntándonos para discutir cosas y llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque ojalá lleguemos. Y cuando lleguemos nos vamos a encontrar con que, bueno, hay que trabajar. Entonces ya estamos de alguna manera trabajando en algunas cosas. Pero obviamente nosotros apuntamos a que nos presten su voto a aquellos que tal vez no quieren votar al Frente Amplio porque están enojados, desilusionados, no sé qué. Pero creen que del otro lado lo que hay es temerario. Bueno, Impulso Progresista está para, de alguna manera, como garantía de que el cambio va a ser realmente un cambio serio, y que va a seguir el camino del vallismo primigenio. Esa idea, bueno, lo que hablábamos, del Estado del cuidado de los pobres. Para vos, ¿cuáles son las 3 o 4 cosas más importantes a encarar en el próximo periodo? Sí, como te decía anteriormente, nosotros en las reuniones que estamos teniendo, sale obviamente el tema de la educación. Es mi palo además. Para mí es fundamental una reforma educativa a todo nivel. Porque si vamos a hacer una reforma educativa tiene que ser a todo nivel. Tiene que ser desde inicial a formación docente. Porque hay una cosa que a veces sucede y es que, bueno, reformamos un poquito, cambiamos los programas o cambiamos la carga horaria, pero no, necesitamos cambiar desde inicial a formación docente. Y formación docente sobre todo. Me parece que ahí hay que hincar el diente en formación docente porque nosotros seguimos de alguna manera educando o formando a nuestros futuros profesores y maestros para una clase del año 50, ideal, de la sociedad hiperintegrada, cosa que ya no existe. Entonces, cuando el profesor llega, nuevito, y se enfrenta a la realidad, hay otra realidad diferente, desde todo ámbito y desde todo punto de vista. Además de la educación, nos interesa una cosa que me quedó colgada, pero para nosotros es muy importante, que es el trabajo, el mercado laboral. Obviamente que el mundo está cambiando a pasos agigantados, los cambios son cada vez más rápidos, digamos que esta tercera revolución industrial que ya nos despeinó, ya nos pasó, estos cambios tan vertiginosos están cambiando la forma del trabajo. No solo el teletrabajo, sino otras formas de trabajo que creo que Uruguay tiene la obligación, y mucho más desde el vallismo, que el vallismo previó, miró para adelante y vio lo que estaba pasando en el mundo y se adelantó. Bueno, nosotros tenemos que adelantarnos a lo que se viene, que es obviamente nuevas formas de trabajo, y hay que legislar sobre eso. Y generar las bases o sentar las bases para que el mundo vea a Uruguay como una chance de una especie de clúster de teletrabajo. Obviamente esto tiene mucho que ver el Plan Ceibal, que fue muy importante. Recuerdo a Graciela Bianchi, la diputada blanca, diputada porque no quiso ser senadora, le dejó su lugar en el Senado a un hombre, defendiendo la cuota, pero bueno, diciendo que eran idiotas informáticos, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, hoy en día vemos los resultados del Plan Ceibal y bueno, eso hay que fortalecerlo de alguna manera con legislación que tenga que ver con el trabajo. Con el trabajo 3.0, obviamente que la robotización, bueno, hay una serie de cosas que me parece que son importantes con respecto al trabajo. La seguridad ni que hablar. Obviamente que la seguridad no es una cuestión de solamente intervenir dando palo, que es un poquito lo que quiere Larrañaga, o lo que se está vislumbrando con la oposición. La
seguridad es una cuestión de muchos ministerios, es una cuestión holística, global. Creo que se está trabajando. Hace poquito salió un video del complejo Sacude, en Casaballe, no sé si lo vio, que aparece Nano Fole, donde todo el trabajo que se está haciendo en Casaballe. Bueno, eso hay que replicarlo. Creo que el modelo es Medellín, ¿no? Medellín era un lugar donde había una violencia inusitada en los años 80, y Medellín llevó adelante una serie de reformas para frenar la inseguridad y frenar los asesinatos. Pero esas medidas no fue sacar a los militares a la calle, no, fue poner dinero en cultura y educación. Obviamente que el alcalde que llevó adelante esto perdió la elección siguiente, porque estas cosas son a largo plazo. Como las reformas educativas son a largo plazo, las intervenciones en seguridad son a largo plazo. Entonces en Medellín, por ejemplo, se pusieron parques bibliotecas de $1 millón cada uno en los barrios más complicados, donde tenían para hacer skate, leer un libro, escuchar música, obviamente con talleristas. Se abrieron muchísimas escuelas públicas, pero con mejores sueldos, en los lugares más complicados de Medellín, donde iban los mejores profesores, ¿tá? Justamente para formar. Pero ojo, lo que se está haciendo en algunos liceos como Jubilar o como El Impulso está muy bueno. Pero claro, una cosa es cuando vos elegís a la gente. Entonces vos vas, abrís la matrícula y decís yo quiero a este, quiero a este, quiero a este, quiero a este, y lo formás y salen. No, el Estado tiene la obligación de formar a todos. No solamente a aquellos que tienen contención familiar o lo que sea, a todos. Entonces, obviamente, lo que hizo Medellín en ese sentido creo que puede ser replicable en Uruguay, mucho más que la tolerancia cero que plantea Novik, que obviamente lo que hizo Nueva York fue correr el delito. De esto podemos hablar algún día, podemos hablar de este tipo de cosas que he estado leyendo últimamente y me parecen muy importantes. O sea que, vamos a decir, te afiliás a eso, pero estarías desechando las propuestas de seguridad del resto de los candidatos. No, depende. A ver, hay asesores en seguridad que me parece que son tipos muy valiosos, muy valiosos. Sanjurjo es un tipo muy valioso. Garcés es un tipo muy valioso. Pero esto no quiere decir que obviamente uno tenga que... Robert Parrado es un tipo muy valioso. Me estaba olvidando de Robert. Sí. Un tipo muy valioso que está en el partido de la gente. Pero ¿qué pasa? Cuando uno ve cuál es el menú de la oposición en general, y bueno, tiene que ver con la represión. Fuertemente tiene que ver con la represión. Por ejemplo, Garcés declaró, en el día de hoy de mañana, declaró que bueno, la idea de ellos también es armar a los retirados policiales. Volverle a dar armas a todos. O sea, no sé, me parece como que tiene que ver mucho con la represión, que es muy vendedor. Obviamente que genera, es marketinero, ¿no? Porque sí, es verdad, hay delincuencia, obvio, y la gente está enojada. Y cuando la gente está enojada, lo peor es que le plantees todas estas propuestas marketineras. Sacar a los militares a la calle, armarse. Me parece que no va por ahí, ¿no? Pero bueno, obviamente que si a la salida del canal viene alguien y me dice, mirá, me robaron, va a estar enojado, obviamente. Todo lo que yo le diga le va a parecer una tontería. En definitiva, digo, no vas con ningún método, vamos a decir, que vaya más allá de lo que va al Ministerio del Interior. O sea, una militarización, ¿no estarías de acuerdo? No, de ninguna manera. Una militarización no. Pero yo creo que Gustavo Leal está planteando algunas ideas que me parecen muy interesantes, que muchas de ellas se han hecho. Otras se han hecho y se han frenado por no haber presupuesto, ¿no? Como el plan 7 zonas, por ejemplo. O sea, me parece que hay un montón de cosas que se frenaron y que hay que apostar justamente a volver a revitalizar una serie de cosas que me parecen fundamentales. Y creo que Gustavo Leal es un tipo muy ducho en eso y lo ha demostrado últimamente en su cargo que tiene en el Ministerio del Interior. Yo soy un tipo esperanzado en que se puede cambiar una realidad que mucha gente cree que no. ¿Qué es lo mejor que ha hecho el Frente Amplio en estos 15 años? Hay muchas cosas que me parecen que fueron muy buenas. La reforma tributaria creo que fue muy buena, hay que ajustar algunas cosas. La reforma de la salud para mí fue muy buena, también hay que ajustar algunas cosas. Lo que pasa es que hay que tener memoria a veces, ¿no? Porque cuando uno dice esto a veces dicen agita fantasma. No, hay que tener un poco de memoria, cómo vivíamos en los 90. Hay que tener un poco de memoria cómo vivíamos en el 2000. Porque a veces
a veces uno se olvida de algunas cosas. Y me parece que es fundamental tener un poco de memoria. Y una de las cosas que me decía mi padre era eso, me decía, lo que pasa es que el pueblo uruguayo no tiene memoria. Entonces, como no tiene memoria, muchísimas de las cosas que generó el Frente Amplio, obviamente hoy en día se han olvidado también. Entonces, ¿y cómo manejás, por ejemplo, no ha manejado el relato del Frente Amplio en eso. Claro. No ha logrado manejar el relato y es muy difícil volver a explicar un montón de cosas que sucedían en los 90, que han cambiado. Además, obviamente, hay muchísimos gurises que no vieron los 90, entonces lo que conocen es esto, y entonces, bueno, obviamente... ¿Y cómo te manejás frente a lo que han sido los episodios de corrupción que se han constatado, sin pretender juzgar? No, mi claro. pregunta no apunta a un juzgamiento, Sí, apunta a ver cómo te posicionás frente a ellos, que han ocurrido a lo largo de estos 15 años. O sea, podemos enumerar los casinos, podemos enumerar Pluna y una cantidad de cosas más. Es decir, no estamos achacando, estamos preguntando, pero ¿cuál sería tu posición al respecto? Mi posición es la más dura posible. Creo que Sendik, y eso ya lo dije públicamente, Sendik es impresentable, es absolutamente impresentable. Por momentos creí que era infradotado o algún problema así tenía. Desde decir que era licenciado y no lo era. Esto hay que decirlo, y hay que decirlo. Bueno, de alguna manera yo no tengo nada que ver cómo llegó Sendik a ser vicepresidente o quién lo votó en la 711 para tener ese peso electoral para luego pegar el salto hacia la vicepresidencia. Después también es cierto que obviamente él fue procesado por peculado y de alguna manera no por aquella maraña de millones de dólares de ANCAP, sino por otro tipo de cosas y el manejo de la tarjeta corporativa. Pero claramente a Sendik es un tipo que yo no lo quiero en mi gobierno, de ninguna manera. Tampoco me gustó cómo se resolvió el tema de Pluna, de ninguna manera. No me gustó nada cómo se resolvió el tema de Pluna. No me gustó nada el remate, el señor de la derecha, López Mena detrás, la reunión en Lindolfo, no me gustó para nada. Y no me da prurito decirlo. Pero en algunos de esos episodios, por ejemplo, lo que tuvo que ver con ANCAP, una cuota de responsabilidad le pudo haber correspondido al ingeniero Martínez. Sí. Hoy es tu candidato a la presidencia. Sí, claro. La justicia no ha dicho nada, digamos. O sea, la justicia no ha dicho nada con respecto a Martínez. Sí puedo entender que quieran generar esa relación. Igual no se ha generado esa relación de la manera que la planteas. O sea, digamos, no escucho a la calle Pou o algo hablando o ensuciando a Martínez o queriendo ensuciar a Martínez con Sendik. Como que el Frente Amplio del sistema Sendik lo manejó bastante bien en el sentido en el cual renunció. Bueno, está, lo ladearon. Dijeron, bueno, cosa que no sucedía antes, ¿no? Pero bueno, está, no vamos a meterlo en el antes, ¿no? No sucede ahora tampoco, Bascú y todo eso, bueno, siguen ahí tan campantes como siempre, Pero bueno, más allá de eso, le costó caro al Frente Amplio, Sendik, le costó carísimo, electoralmente le costó carísimo, y no solo Sendik, sino el relato Sendik. Como te digo que el Frente no supo generar el relato de lo que ha hecho en estos 15 años, de alguna manera le ha salido muy bien a la oposición el relato Sendik. ¿Cuál crees que es tu mayor virtud o tu mayor condición para asumir el cargo al que aspirás? Cuando Fernando Amado me genera el convite para ser diputado, yo al principio no le contesté, pasé un tiempo, y me puse a pensar un poco, bueno, ¿qué necesita un legislador, un diputado, para poder asumir? Y a ver si yo llenaba esos requerimientos. Y llegué a minimizar todas tres grandes cosas. Por un lado, formación. Creo que tiene que tener formación. Digamos que uno que es historiador lee las actas parlamentarias de otras épocas y claramente el poder legislativo ha bajado su nivel. Creo que hay que volver a subir su nivel. Por eso aplaudo que Ana Ribeiro esté tercera en la lista de Senado de Larrañaga, por ejemplo, porque le va a subir el nivel de alguna manera al Senado. Formación, capacidad de negociación política, fundamental, y mucho más en el gobierno que viene, y conocimiento del territorio, porque un diputado es territorial, es departamental. Y creo que humildemente tengo esas tres características y estoy con una madurez suficiente como para decir, me voy a poner los pantalones cortos y voy a salir a la cancha. ¿Ah? Te hago las 10, ¿te parece bien? Dale. ¿Te acordás que esto es al toque? Al toque, o sea, lo sí. primero que da. José Artigas. Un caudillo. Tabaré Vázquez. Un estadista. Julio María Sanguinetti.
uno de los más grandes oradores que yo he escuchado. Mauricio Macri. Mauricio Macri es el producto de la nueva política, el perverso producto de la nueva política impresentable. Jair Bolsonaro. Un fascista. Jorge Valle. Alguien que yo aprecié mucho, porque lo conocí y él me conoció, y leyó mis libros y nos reímos mucho, pero no me como la pastilla de que su gobierno fue un gran gobierno, más allá de que la salida a la crisis estuvo bien, gracias también a una negociación política que hizo Achugarri que fue muy buena, pero tampoco me creo el relato de que fue un gran gobernante, porque no lo fue. Guido Manini Ríos. Peligroso. Edgardo Novik. El padre de Marcel y Hernán Novik. Y por último, Fernando Amado. Él es un líder para mí. En este tiempo se ha convertido en un líder, en alguien que yo confío y espero y estoy seguro que va a llegar al Senado. Leonardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un honor compartir contigo esta hora de Perfiles. Si mañana los votos cuentan, o sea, 1, 2, 3, 4, sí, accidentes, sí, da la cuenta. te vamos a desear la mejor de las suertes, como se la deseamos a todos por el país, porque sabemos que tu gestión va a redundar en el mejoramiento o no de la vida de los uruguayos. Entonces, en ese sentido, a todos les deseamos lo mejor para que puedan hacer lo mejor por este país. Bueno, muchísimas gracias y ha sido un placer estar acá. Ya te convocaremos para otras oportunidades. Queridos amigos, Ciudad de Pando, alrededores, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Siempre es una alegría hacer Perfiles. Cuando está llegando la hora de venir para el canal, ya uno ya tiene esa tensión nerviosa de que parece que siempre va a ser la primera vez. Pero ya vamos por unos cuantos ciclos y esperamos hacer alguno más también. Muchas gracias por estar ahí del otro lado y en 7 días acá por el canal local, 21 horas, próximo miércoles. Ustedes ya lo saben, Perfiles.